¿La logran ver? Sí, ¿Sí? profe. Ya, ¿sí? Ya, súper, mucha chuta, se me salió. Espérenme un poquito. Ah, ahí sí, ahora sí, disculpen. Ya, entonces el día de hoy vamos a dejar un poco lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, que estaba referido principalmente a lo que es la formación ciudadana. Ya nosotros las clases anteriores eh, vimos participación ciudadana, vimos los conceptos de democracia, vimos Estado, organizaciones o instituciones democráticas, etcétera, ¿ya? Y desde el día de hoy ya no, nos adentramos ya a todo lo que tiene que ver con historia. Ya ahora vamos a afinar un poco más el tema de los contenidos y nos vamos a ir exclusivamente a ver lo que tiene que ver con historia, ¿ya? Y como dice acá el título, ¿ya? El título nos dice Chile en los siglos XIX y XX, ¿ya? Entonces, el título es súper importante porque nos va a situar de manera inmediata en el tema en el cual nosotros vamos a comenzar a tratar, ¿ya? Aquí nos da dos elementos importantes que hemos estado revisando en las clases anteriores, que tienen que ver con el lugar y el tiempo, ¿ya? El lugar y el tiempo, lo hemos dicho anteriormente, son primordiales porque nos sitúan, nos aterrizan al tiro a decir, hoy, de qué lugar vamos a hablar y en qué tiempo vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, eso es muy relevante. El título es lo más importante. Ya lo hemos visto anteriormente también cuando revisamos las fuentes, cuando revisamos los textos, ¿cierto? Lo importante siempre es leer la primera parte, que es el título, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué lugar vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el lugar? De Chile. Chile, ¿cierto? Entonces ahí ya situamos al tiro en un lugar específico. No vamos a hablar ni de Europa, o si hablamos de Europa va a ser de manera referencial. Si hablamos de América Latina también va a ser de referencia nomás, pero a nosotros lo que nos interesa es conocer la historia de Chile, ¿ya? ¿Y en qué tiempo? En el siglo XIX y XX. 19, Bien, 20. exactamente, ¿ya? A veces cuesta un poquito identificar los números romanos, ¿ya? Sí. Entonces, ese es un problema que viene como de la educación básica, ¿ya? Se los comento porque no es un problema que ustedes tengan, sino que en la educación básica hace muchos, muchos años se enseñaba números romanos en matemáticas, ¿ya? Y ahora, y eso se reforzaba en historia, y ahora es un contenido que no se ve, lamentablemente, ¿ya? Y eso va a perjudicar, obviamente, a que las personas, y en historia sobre todo se nota el problema, que no saben a veces identificar qué es la X, qué es el palito que le dicen, etcétera, ¿ya? Ujú. Entonces, como ayuda, yo les voy a decir al tiro, el X palito X, que es el que se ve aquí, que lo estoy marcando con la flecha, el X palito X es 19, ¿ya? 19. Para que le anoten ahí en su guía, al tiro el número 19. Y el XX, ¿ya? O las dos X, es el número 20, ¿ya? Entonces, como dijeron ustedes ahí, vamos a hablar de Chile en el siglo XIX y XX, ¿ya? Cuando yo hablo del siglo XIX, ¿ya? Me voy a referir a la historia desde el año 1800, para que lo anoten, ¿ya? Porque eso no está en el PowerPoint, eh, desde los años 1800 a los 1900, ¿ya? Esa es la franja periódica del siglo XIX, del 1800 al 1900, ¿ya? ¿Ya? Eso es todo lo que conforma el siglo XIX. Y el siglo XX, ¿ya? Va del 1900 al año 2000, ¿ya? Entonces, voy a repetir, el X palito X
es el siglo XIX, ¿ya? El siglo XIX es igual a decir los años 1800 a 1900, ¿ya? Y el XX, ¿ya? O las dos X es el siglo XX, ¿ya? Y cuando hablamos de siglo XX nos referimos a los años 1900 al 2000, ¿ya? Pregunta, ¿en qué siglo estamos nosotros ahora? En El el siglo 21, 2000. En el 2021. siglo 21, bien, en el Así. siglo XXI, o sea, nosotros vamos, cuando nosotros hablamos del siglo XXI, nos referimos de los años 2000, ya Sí, del ya. 2000, cambio al siglo XXI, al 2100, ¿ya? Porque los siglos son contenedores de 100 años, ¿ya? Entonces, cada vez que cambia, cada 100 años va cambiando el siglo, ¿ya? Cada 100 años cambia el siglo porque el siglo es igual a 100 años. O sea, si yo voy a revisar en esta clase el siglo XIX y el siglo XX, significa que yo voy a hablar de 200 años de historia, aproximadamente. 200 años de historia, ¿ya? Que es harto, ¿ya? Nosotros en la clase pasada, recuerden que nosotros hablamos de que la historia se entiende bajo el concepto de los procesos, ¿ya? Los procesos. A la historiador le interesa saber qué es lo que fue pasando en los años, ya en cada año, pero el conjunto de esos años, de esos hitos, nos da un proceso. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia, no la analizamos tanto en años saltados, sino que nos interesa el proceso completo, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó de manera general? Y en el caso de la clase de hoy día, vamos a tratar de revisar 200 años de historia de Chile, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Abajito dice, la formación republicana y los cambios sociales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de Chile en el siglo XIX, nos vamos a referir principalmente a cómo se formó Chile como país, ¿ya? Antes del siglo XIX, todavía no podemos hablar de Chile como país, ya porque estaban, ¿cierto? El territorio estaba conformado en primera instancia por los mapuches, ¿cierto? Por los indígenas, en el norte por los aymara, por los atacameños, por los pehuenches, los lafkenches, más al sur, ¿cierto? Vamos a tener a los huilliches, ¿cierto? En el extremo austral a los Selknam, a los Yaganes, etcétera, ¿ya? Y después, obviamente, llega, ¿cierto?, el proceso de conquista de este territorio con la llegada de los españoles, ¿cierto? Eh, y aquí entra ahí otro conflicto, ¿cierto? Que tiene que ver con un periodo que se denomina colonial, ¿ya? El periodo colonial, que es cuando se enfrenta, cuando se empieza a enfrentar, ¿cierto? Estas dos culturas muy diferentes, la cultura indígena americana, ¿cierto? Latinoamericana, y la cultura, ¿cierto? Española europea, ¿ya? Y avanzada, ¿cierto? Esta historia, ¿cierto? Vamos a llegar al siglo XIX. Y en el siglo XIX vamos a tener, como dice acá abajito, la formación de la República. Cuando yo hablo de la formación de la República, recién ahí, ¿ya? Voy a empezar a hablar de que comienza a formarse Chile como un país, ¿ya? Antes de eso no existía Chile tal cual como lo entendemos en la actualidad, ¿ya? Eh, entonces podríamos decir nosotros de que a pesar de que existían muchos habitantes en este territorio, hace muchos, muchos años, recién Chile comienza a entenderse como un país hace 200 años, ¿ya? En el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Como dice acá, analizar Chile en el siglo XIX y XX, ¿ya? Desde la formación republicana hacia los cambios sociales, ¿ya? O sea, vamos a ver cómo se forma esta república y de qué manera esta república, ¿cierto?, va generando cambios, ¿ya? Acuérdense que en la sesión anterior vimos que la historia se entiende a través del cambio y la permanencia, ¿ya? Hay elementos que van cambiando en la historia, pero hay elementos que también permanecen, ¿ya? O que no cambian o que no se transforman. Entonces, ahora nos interesa a nosotros ver la formación republicana hacia los cambios sociales, relacionando causas, actores y consecuencias, ¿ya? Recuerden acá el concepto de proceso,
¿ya? Que es el conjunto de cambios que ocurren durante un periodo de tiempo. ¿Ya? El proceso en este caso va a ser de 200 años. El concepto de actor, que lo vimos también en la clase anterior, que son las personas o los grupos que participan y que tienen un rol en los cambios históricos, ¿ya? Aquí en el concepto de actor hicimos hincapié en que muchas veces la historia siempre había dado protagonismo a la élite, ¿cierto? A los grupos de poder, a los presidentes, ¿cierto? Que también es una historia bastante masculinizada, pero en la actualidad, ¿ya? Y en la revisión histórica que han hecho los historiadores, se han dado cuenta que el pueblo, ¿cierto? Que la persona común y corriente también hace historia, que las mujeres, los niños, los adultos mayores también hacen historia y que todos, en definitiva, podemos ser sujetos o actores históricos, ¿ya? Nosotros participamos de la vida del país y tenemos obviamente un rol también dentro de los cambios históricos, ¿ya? Y aquí vamos a entrar con dos conceptos nuevos, causa y consecuencia, ¿ya? Que es dos nuevos conceptos que vamos a integrar a las ciencias sociales, que también son relevantes, así como todos los otros conceptos que hemos visto, la causa y la consecuencia, ¿ya? La causa es la razón o el motivo que explica por qué ocurre un proceso, o sea, es lo que antecede, lo que hay antes del proceso histórico, ¿ya? La causa. Y la consecuencia es lo que viene después del proceso histórico, ¿ya? O sea, el efecto o el resultado que produce un proceso histórico, ¿ya? Causa y consecuencia es lo mismo, o sea, van igual como hermanitos, ¿ya? Son como los conceptos de cambio y permanencia, que van, yo les decía que son conceptos diferentes, pero van como hermanos, ¿ya? Juntitos. Causa y consecuencia es la misma dinámica, o sea, causa es lo que viene antes o lo que pasó antes, que produce un proceso, y la consecuencia es lo que pasa después de que ocurrió ese proceso. Y como son conceptos, a pesar de que son conceptos diferentes, también van como hermanos, ¿ya? La historia siempre nosotros lo analizamos no solo el proceso, sino qué fue lo que pasó antes del proceso y qué fue lo que pasó después del proceso, ¿ya? Entonces aquí lo que dice que el foco evaluativo de EPJA es reconocer procesos nacionales, ubicar hitos, identificar actores, relacionar causa y consecuencia a partir de las fuentes, ¿ya? Líneas de tiempo y cuadros comparativos, ¿ya? Dice, bueno, acá, activación inicial. Antes de comenzar, reflexiona sobre lo que ya sabes, responde con frases breves y completas, ¿ya? Entonces, antes de continuar con esto, vamos a revisar rápidamente la guía que ustedes tienen para que se puedan situar en su guía, ¿ya? Bueno, acá dice el objetivo de la guía, ¿cierto? Los contenidos, ¿ya? El foco evaluativo, que ya lo revisamos, y las instrucciones, ¿ya? Y más abajito tenemos acá la activación inicial. Entonces, esto es lo que vamos a revisar ahora en este momento en su guía, para que lo vayan completando, ¿ya? Entonces, la pregunta uno dice, menciona un cambio que haya vivido Chile o tu comunidad en los últimos años. ¿Qué cambios han visto en Chile? Cambios políticos, económicos, culturales, sociales, o en su comunidad, por ejemplo, donde ustedes viven, en Conce, en Talcahuano, en Coronel, en Lota. ¿Qué cambios han podido observar? Hoy en día la economía, ¿Mm? ¿Qué cambio ha visto en la economía? los precios, los valores de las cosas que antiguamente con 10.000 pesos de la feria traíamos tantas cosas y hoy día con 10.000 se compran 2 kilos de plátano, 2 kilos papas y eso. Y nos queda un Ya, poco para comprar pan. ya, bien. Ahí hay un elemento súper concreto de cambio, ¿ya? La economía, por decirlo de alguna forma, ha ido cambiando en el sentido práctico de que antes, ¿cierto? Los valores de las cosas, ¿cierto? Eran mucho más bajos, que el valor del billete de 10.000 era mayor porque con 10.000 pesos podíamos adquirir más cosas, ¿ya?
Y ahora con ese mismo valor de billete no podemos comprar las mismas cosas porque estas cosas están más caras, han encarecido su valor y eso implica obviamente de que compremos menos cosas en lo concreto, ¿ya? Pues voy a mencionar ahí, aprovechando su intervención, por ejemplo, el tema del pan. Ahora hace poco salió, hace 1 o 2 días salió que el kilo de pan, por ejemplo, podía subir a 3.500 pesos, ¿ya? Que es un alimento básico en la alimentación chilena, ¿ya? El pan, ¿ya? Comemos el pan en la mañanita, si nos tomamos una sopa a la hora de almuerzo, igual comemos un pedacito de pan, y en la tarde no se entiende la once, ¿cierto? Sin el pan, po. Y incluso la benzina, ¿cierto? Hace poco subió bastante, eso implica que si sube la benzina, aparte de subir el transporte, suben todos los productos, ¿cierto? Que están asociados al transporte, ¿ya? Entonces, ahí fue una muy buena intervención suya de entender, ¿cierto?, que el cambio económico que se da a nivel mundial, que se da a nivel nacional, ¿cierto?, en Chile, va a impactar de manera directa, ¿cierto?, en el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿ya? Ahí ustedes pueden mencionar cualquier otro tipo, no sé si se les ocurre algún otro cambio. El aumento del uso de tecnología y redes sociales. Ya, muy bien, ¿cierto? Eso es, pero muy evidente, ¿cierto? El hecho de que nosotros ahora estemos haciendo una clase online, ¿cierto? Que yo esté en Constitución, a kilómetros de ustedes, y ustedes estén en Talcahuano, en Conce, en Lota, ni siquiera ustedes están juntos, ¿cierto? En una sala. Es un elemento bastante concreto de cómo ha ido aumentando, ¿cierto? Y cómo se ha masificado el uso de la tecnología, ¿ya? Y el uso de la tecnología tanto a nivel del uso del celular, el uso de los computadores, de cómo ahora se conecta la televisión, ¿ya? Porque antes la televisión funcionaba con una antena, ¿cierto? Ahora hay otro tipo de conexiones a la televisión satelital, por ejemplo, en algún momento lo que fue el TV cable, eh, etcétera, ¿ya? Súper bien esa acotación, ¿ya? También lo social. ¿Ya? ¿Qué podríamos hablar de lo Antes, social? antes en sí las personas se podían juntar para estar de acuerdo en algo. Ahora con la tecnología se puede hacerse en el móvil. Exactamente, súper bien. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que han ido cambiando también el tejido social, ¿cierto? Como menciona su compañera. Antes era muy común, por ejemplo, reunirse con la vecina, ir a la casa de la familia, ¿cierto? Y todo lo que nosotros quisiéramos comunicar se desarrolla y se realiza en persona, se desarrollaba de esa forma, ¿ya? Ahora en la actualidad nosotros tenemos que no es necesario que yo me vaya a juntar, ¿cierto? Con mi familia, con mi vecino o con mis amigos o con los colegas del trabajo para poder desarrollar una actividad social, sino que nosotros lo podemos hacer a través, por ejemplo, de las redes sociales, ¿cierto? Y hacemos una llamada o hacemos una videollamada o nos reunimos en Zoom, ¿cierto? También podíamos mencionar, de acuerdo a lo que dice nuestra compañera, el elemento del trabajo, ¿cierto? Nunca antes se había pensado que una persona trabajara desde la casa, por ejemplo. Y el concepto de del teletrabajo es un concepto bastante novedoso, nuevo, que se fue adquiriendo, por ejemplo, con la pandemia, ¿ya? Cuando comenzó la pandemia, hubieron que buscar formas alternativas de poder desarrollar lo laboral, porque no nos podíamos reunir de manera física, ¿cierto? Eh, y desde ahí, desde que terminó la pandemia, el teletrabajo ha sido un elemento bastante relevante porque hay algunos trabajos, por ejemplo, que hacen que la persona vaya 3 días presencial y 2 días de teletrabajo, ¿ya? O incluso, por ejemplo, no sé si a ustedes alguna vez los llaman las compañías, ¿ya? Las compañías de teléfono. eh, ¿Ustedes por ejemplo, han identificado de que las llamadas telefónicas han sido de personas extranjeras? ¿Se han dado cuenta de eso? Como en los planes, Sí, por como de ejemplo, teléfono. sí, Sí,
Sí, ¿cierto? Ya, eso quiere decir que hay una persona en otra parte del mundo que está trabajando de manera online, ¿cierto? En teletrabajo y que está haciendo, por ejemplo, un trabajo de cobranza o de ofrecimiento de planes, ¿cierto? A Chile, ¿ya? Y no necesariamente esa persona tiene que vivir en Chile o tiene que trabajar en Chile. Puede ser una persona de cualquier otra parte del mundo que trabaje para una empresa, ¿cierto? Y que realice llamadas telefónicas a las personas en Chile, ¿ya? Entonces, ahí ustedes están súper Eh, bien. eh, Sí, dígame. También los trabajos los trabajos propios. Antes en sí los trabajos propios estaban más o menos mal vistos, ahora es más común. Claro, como qué trabajo, por ejemplo. Cualquiera que se le ocurra a la persona. Antes, Claro, si era un negocio propio, tenía que ser específico, o tal cosa, pero el resto era mal visto, incluso no aceptado. Pero claro. ahora ya se puede ampliar más las posibilidades. Claro, súper bien. Está muy bien eso. Por ejemplo, ahora está el tema del Instagram, por ejemplo, que nos permite a nosotros tener un negocio, por ejemplo. Si usted sabe hacer pancito, podría hacerse un Instagram y vender pan online, o se hace tortilla, o churrasca, o no sé, yo les voy a contar, por ejemplo, yo hago libros, libretas, y también tengo mi pequeña pyme, ¿cierto? Mi pequeño negocio, donde vendo mis cositas y así con cualquier tipo de otro rubro. Hay gente, por ejemplo, que estudió carreras profesionales y que no se Y, dedica a eso y se y, dedicó al tam- y, comercio, tam- por ejemplo. y también antes tenías que tener una cierta edad para empezar un negocio. Hoy en día hasta un niño pequeño puede empezar su mini negocio y no es criticado. Claro, súper bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, como dice la pregunta uno, ¿cierto? Ahí mencionaron varios cambios que ha vivido Chile y que ustedes pueden observar en su vida cotidiana, en su comunidad, ¿ya? Vamos con la pregunta 2. ¿Por qué crees que algunos cambios sociales demoran varios años o décadas? Supongo que lo social, como la comunicación, o sea, para obtener, por ejemplo, los planos o una confirmación, una aceptación en un terreno para hacer algo, lleva bastante tiempo. Y algunos Claro, incluso hay que hacer una modificación muy, muy grande. Y si no es aceptado, pasan años para que pueda ser aceptado con muchas modificaciones, claro. que sean en el mismo grupo o grupos separados. Ese es un buen punto que tomó usted, la compañera acá, Alison, Alison, ¿ya? Es un buen punto lo que tú acabas de mencionar porque cuando nosotros hablamos de cambios sociales no nos referimos a una persona. Ya nosotros como personas, como individuos, ¿cierto? Nosotros cambiamos. Cambiamos físicamente, ya porque obviamente mi cuerpo, mi cara, ¿cierto? No es lo mismo de cuando yo tenía 10 años, 5 años, cuando era recién nacida, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de cambios sociales nos referimos a un grupo humano, ¿ya? Y cuando hablamos de cambios sociales no nos referimos a los cambios físicos que tiene este grupo humano, sino que nos referimos a los cambios mentales, ¿cierto? De pensamiento, de idea, de cómo actúa, de qué es lo que hace, ¿ya? Estos grupos humanos. Y obviamente si hablamos de grupos humanos, complejizamos el cambio, ¿ya? El cambio no se va a dar de un día hacia otro, ¿ya? Puede pasar meses que los grupos sociales cambien, pueden pasar años, pueden pasar siglos, ya que vimos el concepto de siglos, ¿cierto? Pueden pasar 100 años, pueden pasar 200 años, pueden pasar 500, pueden pasar 1000 años, en donde los grupos sociales vayan cambiando, ¿ya? Los cambios, como hemos visto en historia y como lo hemos conversado anteriormente, los cambios son lentos, ¿ya? Porque no es un cambio de decirlo individual, es de grupos humanos, de sociedades, de comunidades, y obviamente también hay un elemento que hay un elemento de resistencia al cambio también, ¿ya? No es que el ser humano de por sí sea voluntarioso a todos los cambios a los cuales se ve afectado, ¿ya? Muchas veces el ser humano y los grupos humanos ponen resistencia al cambio, ¿ya? Y muchas veces
eso implica que el cambio o la transformación se vaya retrasando en el tiempo, o que definitivamente en algunos grupos humanos no se dé el cambio, ¿ya? Y, 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 y eh, ta- mm, y y esté también, más valorado la permanencia de ciertas cosas, ¿ya? Dígame nomás. ya, disculpe. Em, también cuenta cuando una persona o una empresa lanza algo, que sea un ¿Ya? producto o una idea, para ¿Ya? que una sociedad que sea pequeña o grande lo acepte. También puede pasar años de investigación. Al final y al cabo son años. Y cuando Exact- se logra aceptar, dura otro año o décadas para que pueda formarse. Y durante ese tiempo exactamente. también. Y cuando se entrega, también está el periodo de aceptación o rechazo de las Exact- personas externas, como los espectadores. Si los espectadores no les gusta, va a tener el cambio social negativo, o sea, las críticas negativas. Y si el espectador lo acepta, va a ser un cambio que va a ser una crítica positiva para que sigan. Pero si es negativa, puede que hasta quede en quiebra. Un cambio que puede significar poco, pero bastante grande a la vez. Ya, muy bien, ¿cierto? Ahí tenemos también una buena opción, ¿cierto? Con respecto a de cómo recibe la comunidad el cambio, ¿ya? Desde el punto de vista positivo, negativo, etcétera, ¿ya? Vamos con la pregunta 3. Dice, menciona un actor social que pueda participar en un cambio importante del país. ¿Gobierno? ¿Cómo? ¿Las Estado, autoridades? El Estado, Como trabajadores, también los estudiantes hospitales, ya, vamos a dar uno. lo- Estado, trabajadores, ¿quién más? y estudiantes, Estudiantes, muy bien. también los que hacen de los servicios, ¿Ya? como Funcionarios públicos, por ejemplo. eso, sí. ¿Ya? Súper También los bien. que ayudan a la enseñanza en general, Ya, súper bien, porque ¿cierto? dependiendo cómo uno explique las cosas también, también ayuda al futuro de la persona que está aceptando esa educación, Ya, muy bien, ¿cierto? que sea también pues, medical o algo así. Ya, súper. Ahí mencionaron varios actores sociales, ¿cierto? El Estado, ¿cierto? Los funcionarios públicos, los trabajadores, los estudiantes, los presidentes, las instituciones también, ¿ya? No solamente podemos hablar de personas, sino que las instituciones también forman parte de los cambios importantes del país, por ejemplo, las municipalidades, eh, eh, los servicios públicos, ¿cierto? No solamente los funcionarios públicos, sino que también los servicios públicos como las escuelas, los hospitales, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Ahí tienen varias alternativas, ¿cierto? Para poder completar su respuesta, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice aquí, idea clave de la sesión, ¿cierto? La historia de Chile no se entiende como una lista de fechas, ¿ya? Se comprende mejor cuando observamos procesos, actores, causas y consecuencias, ¿ya? Aquí vamos a hacer un pequeño repasito, ¿cierto?, de lo que hemos ido viendo en las clases anteriores, ¿ya? Dijimos que el hecho histórico, ¿ya?, que es el acontecimiento, o sea, lo que ocurrió, ¿ya? El hecho histórico es como lo que ocurrió de manera individual, ¿cierto? Nos va a llevar, ¿cierto?, o varios hechos históricos nos van a llevar a un proceso, ¿ya? El proceso, ¿cierto?, era el conjunto de estos hechos históricos, ¿ya? El proceso, ¿cierto? Se entiende como algo general, ¿cierto? Como un tiempo, a través de un tiempo más general, un tiempo más extenso, ¿ya? Que dijimos que podían ser años, las décadas, los siglos, los milenios, etcétera, ¿ya? Y este proceso siempre va asociado a actores, ¿ya? O sea, a las personas, a las comunidades, a las instituciones, ¿cierto? A la sociedad, a los grupos humanos, ¿ya? Los actores, que son los que van a realizar o desarrollar esta historia, ¿ya? Porque sin actores no hay historia, ¿ya? Es como una obra de teatro, ¿ya? No puedo contar
la obra de teatro o la historia de la obra de teatro si no tengo actores? No podría, sería imposible contar algo sin personas, sin comunidades, Sí, sin sí, instituciones, profe. etcétera, ¿ya? Esperamos un Sí, poquito para terminar esta idea. Y ya. los actores, ¿cierto? Los vamos a ir entendiendo y los procesos y los hechos históricos los vamos a ir entendiendo a través de la idea de la causa y la consecuencia, ¿ya? Acuérdense que la causa es lo que provoca el proceso o el hecho histórico, es lo que antecede, lo que está antes del proceso, y la consecuencia es lo que viene después, ¿ya? El efecto, ¿ya? El efecto que produjo este proceso, este hecho histórico, ¿ya? Entonces aquí, como dice acá abajito, en esta sesión veremos cómo Chile pasó desde la formación de la República hacia los cambios sociales, políticos y económicos que marcaron los siglos XIX y XX, ¿ya? Ahora sí me puede preguntar, dígame nomás. Ok. am, si se puede, eh, co- si se puede entender de una manera como si fuese un libro, o sea, lo que es la consecuencia y todo, incluso los actores, ¿quién, o qué sería la narración? La, Porque la narración de eso, la narración como, es la historia como tal, es el proceso, es lo que nosotros sí, contamos. Cuando yo hablo de la historia o de la narración en un libro, me estoy refiriendo al hecho histórico, al proceso. Cuando yo narro algo, estoy contando esta parte, ¿ya? Y las personas que participaron en esa narrativa, en esa narración, serían los actores, ¿ya? ¿Se entiende? sí, ¿Sí? sí, pero me refería a quién se encarga de hacer la narración para que en el futuro las personas que no lo están viviendo lo puedan saber. En el caso, por ejemplo, de un libro cualquiera, lo hace el autor del libro. Si estamos hablando de una novela, por ejemplo, de un cuento, sería el autor del libro. Y en el caso de la historia como tal, como lo que nosotros estamos viendo, son los historiadores, ¿ya? Los historiadores son los que escriben esa narración. ¿A través de qué? De lo que dijimos en la clase anterior, las fuentes. Recuerden que yo les dije que los historiadores no pueden inventar la historia. Tienen que buscar fuentes históricas a través de fuente escrita, imágenes, lo audiovisual, para poder ellos relatar o narrar lo que ocurrió, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Ya. Vamos ahora ya al tema ya de contenidos, ¿cierto? Acá dice Chile después de la independencia, ¿ya? Este es un tema bastante importante porque la independencia, ¿cierto? Es el punto álgido de la historia, por decirlo de... Profesora, Sí, dígame. disculpe que la moleste. Ya, ¿En qué hoja van? ya, vamos a revisar en qué hoja vamos. Mire, en la primera hoja ya vimos la activación inicial, ¿ya? ¿Ya? Ya lo hicimos esa parte. Ya. Y Pero un ahora, poquito. sí, ¿se pudo localizar? Sí, Sí. Ahora vamos a ir a la página 2. dos. Sí, pero todavía no hemos Acti- leído el texto, ojo, ah, ya. ¿ya? Ya entiendo, entiendo. Muchas gracias, disculpen, ¿verdad? No se preocupe. Ya. Buenos días. Buen día. Ya, entonces aquí dijimos que vamos a ver, ¿cierto?, lo que pasa con Chile después de la independencia, ¿ya? Y yo les estaba diciendo que la independencia es un proceso bastante relevante en Chile, porque después de la independencia, ¿ya? Después del proceso de independencia, independencia de España, ¿ya? A eso hay que ahí afinarlo, ¿cierto? La independencia de España. Chile desde ese punto, después de la independencia, se considera como un país o se comienza a formar como un país como tal, ¿ya? Antes de la independencia no existía Chile como tal, como país, como Estado, ¿ya? Eh, nosotros estábamos en ese momento, o no nosotros, sino las personas de ese periodo,
estaban bajo el dominio del Imperio Español, ¿ya? Y por tanto no éramos considerados como un país independiente, no estaba la formación de Chile como un país, ¿ya? Porque todas las personas que vivían en estos territorios, que ahora conocemos como Chile, estaban bajo el dominio del Imperio Español, ¿ya? Ahora, no todas las personas, porque desde el sur, ¿ya? Del río Biobío, ¿cierto? Las comunidades indígenas estaban haciéndole la resistencia al Imperio Español, ¿ya? Todo lo que es al norte del río Biobío ya estaba siendo colonizado por el Imperio Español, ¿ya? Pero hacia el sur del río Biobío todavía estaba todavía y sigue estando todavía la resistencia de las comunidades, ¿cierto? Y del pueblo hacia el sur, ¿ya? Entonces, ¿por qué es relevante Chile después de la independencia? Porque después de la independencia de Chile del Imperio Español, podemos hablar de que Chile se comienza a formar como un país independiente, ¿ya? Y como dice aquí, se comienza a organizar la república, ¿ya? La república, ¿ya? ¿A través de qué? Principalmente a través de instalar autoridades, ¿ya? Porque antes el que mandaba o que el que mandaba a mandar aquí era el rey de España, ¿ya? Entonces, si ya no tenemos que hacerle caso al rey de España, hay que comenzar a buscar autoridades locales, hay que comenzar a desarrollar leyes, ¿ya? Toda la legislación que estaba siguiendo el territorio era a través del Imperio Español, y como ahora era un país independiente, tiene que empezar a formar sus propias leyes, y las instituciones, obviamente, porque las instituciones son aquellos actores, ¿cierto?, que van conformando el país, ¿ya? El Estado, no sé, las instituciones judiciales, las instituciones legislativas, las ejecutivas, etcétera, ¿ya? Entonces, como dice aquí, después del proceso de independencia, el proceso de independencia fue de 1810 a 1818, después de estos años, después de 1810 y después de 1818, Chile tuvo que organizar su vida política como república, ¿ya? Esto significó definir autoridades, leyes, instituciones y formas de participación, ¿ya? Profe, Déjame terminar aquí un poquito, ¿ya? Ahí te doy la palabra, ¿ya? Cuando hablamos de autoridades, se tuvieron que definir cargos, ¿ya? Y funciones del nuevo gobierno republicano. Eso quiere decir que comienza por primera vez a elegirse presidente, ¿ya? Vamos a tener, después de la independencia, el primer presidente de Chile, ¿ya? Y con el presidente, todos los otros funcionarios públicos que van a trabajar con el presidente. En segundo lugar, van a tener que desarrollar leyes e instituciones, o sea, crear normas, ¿ya? Normas propias y organismos. ¿Para qué? Para darle estabilidad a este nuevo Estado. O sea, imagínense que en algún momento eran gobernados por el Imperio Español y ahora tienen que pensar, estas personas van a tener que comenzar a pensar cómo nos autogobernamos, cómo gobernamos este territorio, ¿ya? Y más abajito dice la participación limitada, ¿ya? O sea, las decisiones, en este caso, en este periodo, ¿ya? Después de la independencia de Chile, en el proceso de la República o del inicio de la República, las decisiones quedaron en manos de grupos reducidos durante gran parte del siglo XIX, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones no eran llevadas a cabo por el pueblo, por los trabajadores, por los funcionarios públicos, ¿cierto? Por la gente común y corriente, sino que las decisiones comenzaron a tomarse por un grupo reducido. ¿Y qué grupo reducido? Los que tenían mayor poder dentro de Chile, del territorio chileno, en este caso la aristocracia, la oligarquía, las familias que eran nobles, que venían con sangre, ¿cierto?, española y que habían nacido en Chile, ¿ya? Principalmente aquí vamos a mencionar todas estas familias criollas, ¿ya? Las familias de élite, ¿ya? Ellos van a ser los que van a tomar las decisiones y no van a considerar, en este caso, a la gente común y corriente. Esto va a pasar durante todo el siglo XIX, ¿ya? Aquí abajito dice pregunta de refuerzo. ¿Qué tuvo que organizar Chile después de la independencia? ¿Ya? Pero vamos a leer rápidamente el texto porque
dentro de esta presentación no está considerada la lectura del primer texto, pero igual lo vamos a leer para que ustedes cuando estén en su casa, ¿cierto?, lo puedan entender mejor. Ahora sí le resuelvo la pregunta. Dígame nomás. Y ya. En el momento de la reconquista española, Napoleón tuvo algo que ver por todo ese, por el rey, el proceso de eso del rey. Sí, mira, de manera indirecta sí, porque Napoleón nunca vino a América y menos a Chile, ya, sino que lo que hace Napoleón es tomar el poder del Imperio Español, ya. En este caso, bueno, voy a contextualizar de acuerdo a lo que me pregunta su compañera, ¿ya? Napoleón era un actor social que estaba desarrollándose en Europa, ¿ya? Él es francés, ¿ya? Y Napoleón Bonaparte comienza a expandir el imperio francés en Europa, ¿ya? Y llega hasta España, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Napoleón Bonaparte llega a España, saca al rey de España, ¿ya? Fernando VII, ¿ya? Y cuando Fernando VII sale de la corona española, ¿ya? Es reemplazado por otro francés que era el hermano de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Cuando sale el rey de España, ¿ya? Las colonias americanas, y en este caso Chile, ¿ya? Comienza a observar que el rey de España ya no podía gobernar Chile, po, ni América. Entonces, en ese momento comienza el proceso de independencia en Chile, ¿ya? En ese momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que estaban habitando el territorio en Chile y en general en América, ya no es algo que solo ocurrió en Chile, sino en general en América, comienzan a decir, oye, ya no hay rey español, pues. Ya el imperio español está quedando sin rey, porque el rey había tenido que salir del poder debido a la llegada de Napoleón Bonaparte. Entonces, en ese momento es cuando comienza a cuestionarse el poder del rey de España, ¿ya? Y comienzan los procesos de independencia en todos los países de América, en las colonias americanas. Con la salida del rey de España comienzan a cuestionarse el seguir siendo parte del dominio del imperio español, ¿ya? Y desde ese momento comienzan los procesos de independencia no solo en Chile, sino que en Haití, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en todo lo que eran las colonias americanas, ¿ya? Entonces, en base a tu pregunta, si Napoleón Bonaparte influyó, ¿cierto?, en estos procesos, sí, absolutamente, pero de manera indirecta, ya debido a los procesos que estaban pasando en Europa, comienzan a incidir en los procesos que estaban pasando en América y en Chile, ¿ya? Vamos a pasar al texto de manera rápida para que podamos alcanzar, ¿ya? Como les decía, la lectura de este texto no está considerado, pero igual lo vamos a leer para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Como dice aquí, texto 1, Chile entre los siglos XIX y XX, ¿ya? Dice aquí, después del proceso de independencia, o sea, después de 1818, Chile tuvo que organizar su vida política como república, ¿ya? Anoten ahí si pueden marcar la palabra república, porque es un concepto muy importante. De aquí en adelante vamos a hablar del Chile republicano. Entonces, el concepto de república es súper importante. Esto significó definir autoridades, leyes, instituciones y formas de participación. Durante el siglo XIX, el país buscó dar estabilidad al nuevo Estado. Ahí pueden marcar Estado, ¿ya? Otro concepto importante que revisamos, Estado. En ese periodo participaron distintos actores, autoridades, grupos políticos, propietarios, comerciantes, trabajadores, comunidades locales y familias que vivían los efectos o consecuencias, podríamos cambiar efectos por consecuencias, de las decisiones tomadas desde el gobierno. Les voy a pedir que bloqueen sus micrófonos, por favor, para que no interfiera con la lectura, ¿ya? Como dice aquí, la construcción republicana no resolvió todos los problemas de inmediato.
La participación política fue limitada durante gran parte del siglo XIX y muchas decisiones quedaron en manos de grupos reducidos, que era lo que les mencionaba yo. Los grupos reducidos son la oligarquía, la élite, los criollos, los que tenían el poder en ese momento en Chile. Al mismo tiempo, el país cambió en su economía, en sus comunicaciones y en su territorio. El comercio, la minería, la agricultura, los puertos, los caminos y el ferrocarril ayudaron a conectar zonas y a impulsar nuevas actividades. Eso todo en el siglo XIX. Vamos aquí a avanzar en el tiempo, lo que nos dice el texto. Durante el siglo XX, ahora nos cambiamos de siglo. Durante el siglo XX aumentaron las demandas sociales. Más personas pidieron acceso a educación, trabajo protegido, vivienda, salud y participación política. El Estado asumió nuevas funciones y se fortalecieron organizaciones de trabajadores, estudiantes, mujeres, pobladores y vecinos. Estos cambios no ocurrieron de un día para otro. Fueron resultado de necesidades sociales, conflictos, acuerdos, reformas y participación colectiva. Comprender este proceso permite reconocer una idea central. Chile se construyó históricamente mediante cambios y continuidades. Algunas instituciones permanecieron, otras se transformaron. Algunos grupos ganaron mayor participación, mientras otros siguieron enfrentando dificultades. Por eso, al estudiar los siglos XIX y XX, conviene preguntar qué cambió, qué se mantuvo, quiénes participaron y qué consecuencias tuvo cada proceso. Entonces, la lectura de este texto que se las hice yo, ustedes la tienen que volver a realizar en sus hogares, ¿ya? Para que los revisen. Yo se las hago a ustedes para que de manera general puedan entender de qué está hablando el texto, ¿ya? Pero eso ya es trabajo, ¿cierto?, de ustedes, ¿ya? Vamos aquí a la pregunta de refuerzo, ¿ya? Que es la pregunta 4, que es la única que vamos a responder de esa hoja, ¿ya? Las otras las tienen que ir respondiendo ustedes. ¿Qué tuvo que organizar Chile después de la independencia? Piensen ustedes, estaba Chile bajo el dominio del Imperio Español, salimos del Imperio Español, ahora somos un país independiente. Imagínense en esas personas que estaban saliendo del proceso de independencia, se preguntan ellos, ¿cómo organizamos Chile? ¿Qué tenemos que organizar? Chile organizó Su vida su vida política. política como ¿Ya? república. Vida política como república, excelente. Anoten eso. ¿Qué más? Autoridades, leyes, instituciones. Bien, Ujú. autoridad, tengo que empezar a elegir nuevas autoridades, nuevas instituciones, tengo que empezar a elegir nuevas leyes o decidir nuevas leyes. ¿Qué más? Yo puedo, Y formas de creo participación. Formas de participación, muy bien. ¿Qué más? Ahí por ahí la compañera iba a hablar. que yo iba a decir que también los campos estos de esto de las comidas, de las frutas y verduras, ¿cómo se dice? Economía puede ser, Cosecha. comercio, Agricultores. cultivos. Bien, sí, Eso, súper bien. agricultura. Claro, porque si éramos parte del Imperio Español, toda la economía se basaba en base al Imperio Español, pero ahora la economía va a depender de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ver qué tipo de economía, a qué actividad comercial nos dedicamos, qué cultivos vamos a tener si somos, o en ese periodo, Chile era un país agrícola, ¿qué vamos a cultivar para poder vender, para poder Profe, comerciar? ¿Sí? profe, una pregunta. En ese Dígame. tiempo, Chile tuvo una sequía, porque puede que, viéndolo de una manera, yo creo que con la diferencia del tiempo y las temperaturas y la gran parte de la diferencia de la reconquista de España y todo, puede que también haya habido sequía. Sí, No tan fuerte, pero tal vez sí.
Sí, mira, la sequía en general son como fenómenos naturales. A veces se afianzan más debido, por ejemplo, ahora, como estamos en el periodo de cambio climático, las sequías son más recurrentes. Pero las sequías en general son fenómenos naturales. O sea, siempre hay periodos de sequía en los territorios y siempre hay periodos como más de abundancia, por ejemplo, de lluvia, ¿ya? Entonces, lo más probable, no te sabría decir en qué año específico hubo sequía, porque no conozco ese dato como tal, pero sí, lo más probable es que hayan habido en Chile republicano, lo más probable es que hayan habido periodos de sequía, periodos de abundancia, etcétera, ¿ya? Sí, pero yo me refería a una sequía que hiciera que todo lo que la cosecha se desarruinara. A eso me Mira, refiero, una como una sequía mega que sequía. realmente una sequía que haya marcado el país. Ah, mira, Porque hoy en día las cosechas están muy bien fabricadas para la sequía, para claro, evitar, exactamente. Mm, por lo cual pareciera como si ya hubiera habido una sequía muy grande aquí. claro. Por Mi- eso. Mira, específicamente ese dato no lo conozco, ¿ya? Así que, mira, lo que voy a hacer como buena profesora, lo voy a anotar, ¿ya? Para que no se me olvide y lo voy a buscar, ¿ya? Y la próxima semana te traigo esa información. No sé si te parece. Vale, me parece, gracias. Ya. Ahí yo le busco si es que hay alguna mega sequía que haya producido así como un grave problema en el territorio nacional, ¿ya? Vamos aquí entonces, al siglo XIX. Seguimos en el siglo XIX por si acaso, ¿ya? Ustedes ya respondieron así la pregunta número 4, que era como qué debió de haber enfrentado, ¿cierto? Este Estado independiente que se estaba recién formando, este Estado republicano que comenzaba a iniciar, que está en pañales, era como por decirlo, como un bebé todavía, ¿ya? Y este bebé va a tener que empezar a crecer, hay que empezar a formarlo como país, ¿cierto? Y cuando nosotros comenzamos a formar a este estado en pañales, ¿ya? En el siglo XIX, vamos a comenzar a ver, como dice aquí, la consolidación del Estado y su expansión, ¿ya? Como dice aquí, durante el siglo XIX Chile buscó dar estabilidad al nuevo Estado, ¿ya? Hay que darle estabilidad porque en un inicio vamos a tener un Chile caótico, ¿ya? Un Chile sin sustento político. Entonces hay que darle estabilidad, ¿ya? Y expandir su economía y territorio, ¿ya? Distintos, distintos actores participaron, ¿ya? Autoridades, grupos políticos, propietarios, comerciantes, trabajadores y comunidades locales, ¿ya? En la economía, ¿ya? La principal actividad económica que va a desarrollarse en el siglo XIX va a ser la economía de la agricultura y la minería, ¿ya? Esas son actividades claves en el siglo XIX. Son, como dice acá, las principales actividades económicas que generaron riqueza y empleo. También en este periodo vamos a tener otro tipo de actividades que van a estar relacionadas al comercio y a los puertos, ¿ya? Y ustedes que vienen o están en una región, ustedes deben de ahí a lo mejor encontrar harto de historia con respecto a los puertos, por ejemplo, y al comercio, ¿ya? Porque en este periodo las principales ciudades van a ser Valparaíso, por ejemplo, La Serena, Santiago y Concepción, ¿ya? Concepción, los que viven ahí en Concepción, es una ciudad bastante relevante dentro del siglo XIX. Entonces, ahí ustedes si indagan un poco en la historia de su ciudad, van a ver que en el siglo XIX va a ser una ciudad bastante relevante, no solo Santiago, ya, y Valparaíso también, a través de lo que son los elementos del comercio y los puertos, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de los puertos? Porque conectan Chile con los mercados internacionales e impulsan el intercambio, ¿ya? La relevancia importante que tienen los puertos, porque en ese tiempo, en el siglo XIX, no habían aviones, por ejemplo, las carreteras como están ahora no eran carreteras pavimentadas, ¿ya?
cómo se hacía el comercio, esta actividad comercial y la conexión con otros países a través de los puertos y el intercambio comercial, ¿ya? Entonces, los puertos van a ser puntos bastante álgidos, ¿ya? Puntos muy importantes dentro de la consolidación de la economía del Estado de Chile, ¿ya? Y obviamente, si yo quiero consolidar, ¿cierto?, este Estado, me tengo que preocupar de la infraestructura del país. ¿A través de qué? Del camino, ¿ya? De los caminos, de hacer caminos y del ferrocarril. Porque el ferrocarril va a ser el transporte que a mí me va a ayudar a conectar las zonas del país de manera interna, ¿ya? Y como dice aquí, impulsar nuevas actividades, ¿ya? Cuando nosotros veíamos en la clase anterior, las comunicaciones se dificultan mucho cuando son a pie, cuando son en carreta, ¿cierto? Y como en este periodo no existían ni los aviones, ni los autos, ¿cierto? No existía el celular, van a haber otros tipos de transporte alternativos que van a colaborar con que las comunicaciones y el transporte sean mucho más rápidos, más expeditos. El ferrocarril, en este caso, la llegada del ferrocarril a Chile y a toda América va a ser clave, ¿ya? Porque me va a permitir desarrollar comercio interior, transporte más rápido y llegar a otras zonas en donde no se podía llegar, donde el acceso era más dificultoso, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los actores del siglo XIX? Las autoridades de gobierno, ¿ya? Yo les dije que en este periodo comienzan a elegirse los primeros presidentes, ¿ya? Los grupos políticos, ¿cierto? Que generalmente, ¿ya? Y esto es como algo transversal en la historia de Chile, los grupos políticos siempre están asociados a la élite, a los grupos de poder, a la aristocracia, ¿ya? Eh, los propietarios y los comerciantes, por otro lado, gente que va a tener la posibilidad de hacer comercio, va a comenzar a enriquecerse y por tanto, obviamente van a tener poder económico, ¿ya? No necesariamente van a estar ligados a la política, ¿ya? Pero sí van a tener o van a comenzar a adquirir poder económico, ¿ya? Debido a ser propietarios, por ejemplo, de predios, de fondos, ¿ya? O que se dediquen al comercio, ¿ya? Los trabajadores, ¿cierto? Siempre son muy relevantes porque son la base de todo sistema político, ¿ya? Eh, no solamente en ese periodo, sino que en todo, a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Incluso en la actualidad, los trabajadores son los que sustentan la vida política de un Estado, las comunidades locales, obviamente, también, y las familias, ¿ya? Profe, una preguntita. ¿Sí? Cuando llegaron los primeros, pues no llegaron, sino los primeros que tomaron el puesto de presidentes aquí, ¿Mm? algunos de ellos se volvió loco por el poder, Yo creo que sí. Sí, en general, porque mira, si se piensa de una manera, una persona que no haya tenido el poder suficiente y de la nada lo tiene, puede volverse bastante loco por ello. sí, Y ese es un, puede, y puede pues, ser bastante injusto para las personas que no lo tienen. sí. Tal vez sea por eso que hay tantas leyes que no siempre son justas. Mm. Miren, en el caso de Chile, yo no he observado o no he identificado un presidente que yo pueda decir que actúe bajo la locura como tal, ¿ya? Así como tal, pero obviamente el poder sí genera en las personas, por eso hay que tener mucho cuidado, sí genera ciertos cambios de conducta o ciertas transgresiones que nosotros podemos ir observando, ¿ya? Eh, a lo largo de la historia de Chile nosotros vamos a poder encontrar ciertos presidentes que han sido bastante buenos, bastante bondadosos, que se han dedicado principalmente a, al progreso del país, por decirlo de alguna forma, pero también hemos encontrado a lo largo de Chile presidentes que han ocupado su poder, ¿cierto? De una manera bastante abusiva, de una manera bastante autoritaria, dictatorial. Eh,
No sé si eso lo podría asociar exclusivamente a la locura, ¿ya? Porque la locura, en cierto modo, es como una enfermedad, por decirlo de alguna forma. Y los presidentes que actúan bajo condiciones de autoridad, de abuso de poder, no son personas que están bajo un régimen como de enfermedad, sino que son conscientes de lo que hacen. Pero sí te podría mencionar, por ejemplo, el caso de Roma, ¿ya? El caso de la Roma imperial, ¿cierto? De la Roma antigua, no de Roma actual, sino de la Roma antigua. Ahí sí se han detectado ciertos emperadores romanos que comenzaron a volverse locos por la obsesión de este poder, como la locura entendida ya como una enfermedad. Y no sé, hay algunos emperadores romanos que incluso mataron a su madre como para poder sacarlas del poder, ¿ya? Entonces sí podríamos decir que hay algunos gobiernos, no me atrevería a decirlo en Chile, pero sí han habido algunos casos en el mundo asociados a esta relación entre el poder y cómo el poder, ¿cierto? En algunas personas va generando ciertos elementos, signos de locura, ¿ya? Entonces podría decirse que los chilenos son uno de los pocos países que bajo tanto poder no se volvieron locos. No sé si tan pocos países, en general no está tan identificado en los gobiernos la relación entre la locura y el poder, ¿ya? En general, porque igual tú tienes que pensar que dentro de un país también hay un desarrollo normativo, hay una institucionalidad que siempre aspira a la democracia. Entonces, por mucho que un presidente o una autoridad quiera ejercer, hay algunos elementos externos a ese presidente que van frenando o le van poniendo ciertos límites para que la democracia, en cierto modo, se pueda llevar a cabo dentro de un Estado, ¿ya? Eh, entonces, en general en los países, más que la locura, más que actúe la locura en general, cuando hay decisiones que no son positivas, que son malas decisiones o negativas, no son decisiones que actúan bajo la locura, sino que son decisiones bastante conscientes y que las van tomando de acuerdo a los intereses políticos o los intereses personales o propios. Eh, Vamos a avanzar entonces aquí, ya vamos a cambiar de siglo, ya estábamos en el siglo XIX y ahora vamos a ver el siglo XX, ¿ya? Lo que yo estoy mostrando acá es un poco el resumen de lo que hicimos en la lectura del texto, ¿ya? Y acá nos dice que el siglo XX, a contraste con el siglo XIX, porque en el siglo XIX estamos tratando de consolidar el Estado, en el siglo XX el Estado ya está constituido como tal, ¿ya? Y aquí lo que empieza a pasar o lo que se empieza a observar como cambio es que comienzan a surgir las demandas sociales, ¿ya? Las demandas sociales. Una demanda social es algo que en este caso los grupos humanos están pidiendo que se realice. Eso es demandar, ¿ya? Es algo que yo estoy solicitando, pidiendo, exigiendo, ¿ya? Y en este caso, en el siglo XX, ¿ya? Nos cambiamos de siglo, ya ojo con eso, en el siglo XX comienzan a haber exigencias sociales, ¿ya? Y como hay exigencias sociales de parte de los grupos que estaban habitando Chile, ¿ya? El Estado, ¿ya? En este caso, va a tener que adquirir un nuevo rol. El Estado del siglo XIX va a tener que transformarse en el siglo XX para poder hacer caso a las demandas o a las exigencias sociales, ¿ya? Y como dice aquí, durante el siglo XX aumentaron las demandas sociales, ¿ya? Más Una personas, preguntita. ¿sí? ¿Cómo eso que el siglo XIX se tuvo que hacerse del siglo XX para ese desarrollo? Claro, el siglo XIX dijimos que era la formación del Estado, ¿ya? Pero en el siglo XX ya estaba formado el Estado, ya el Estado ya estaba constituido como tal, o sea, en el siglo XIX pasaron 100 años en donde el Estado se tuvo que armar, ¿cierto? Conformar, constituir como tal, ¿ya? Y en el siglo XIX, o sea, en el siglo XX, ya ha pasado 100 años, el Estado ya está formado, ¿cierto? Ahora lo que va a tener que hacer el Estado es encontrar nuevos roles o
transformarse un poco, ¿ya? Para poder hacer caso, ¿cierto?, a estas demandas sociales, ¿ya? Que son las que vamos a ver ahora, ¿ya? Como dice aquí, más personas pidieron acceso a educación, ¿ya? A trabajo protegido, a vivienda, a salud y a participación política, ¿ya? Entonces, en el caso de la educación, en el siglo XX, ¿ya? Como se está exigiendo acceso a la educación, va a haber que desarrollar mayor acceso a escuelas y formación para la población, ¿ya? En el siglo XIX, por ejemplo, solamente las personas que eran de la élite tenían acceso a educación, ¿ya? El pueblo, el bajo pueblo, no estudiaba, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que el bajo pueblo no sabía leer ni escribir, ¿ya? Que en cierto modo en la actualidad nosotros lo vemos como algo muy básico, ¿cierto? En esa época, en el siglo XIX, la gente no sabía ni leer ni escribir, no era un punto de interés. En el siglo XX sí, la gente va a exigir que la población vaya a la escuela, que tenga acceso a la educación, ¿ya? Y por tanto, si hay una exigencia así, vamos a tener que desarrollar escuela, desarrollar una normativa que esté asociada a la escuela, ¿ya? En donde se garantice el acceso a la educación, ¿ya? En el caso de la salud, también va a haber una demanda a la atención médica y los servicios de salud pública, ¿ya? En el siglo XIX, por ejemplo, la salud era una salud bastante familiar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Había una curandera, por decirlo de alguna forma, que lograba, en cierto modo, a través de sus conocimientos, poder solucionar temas de salud, ¿ya? Y solo la élite quienes podían pagar tenían acceso, por ejemplo, a un médico particular, ¿ya? Las grandes familias eran los que lograban pagarle a un doctor que fuera a atender a su familia a sus casas, ¿ya? Pero no estaba este concepto de la salud pública, ¿ya? Y en este periodo del siglo XX sí se va a comenzar a considerar el hecho de que la atención médica tiene que ser un derecho garantizado para toda la población y por tanto tenemos que empezar a desarrollar servicios de salud pública, ¿ya? En el caso de la vivienda, exactamente lo mismo, ¿ya? Nosotros vimos en la clase anterior que la población en algún momento, esta población rural, campesina, comienza a moverse para obtener mayores oportunidades, ¿ya? Y este movimiento, esta migración campo-ciudad, se comienza a desarrollar en el siglo XX, ¿ya? Y si tengo una población que vivía en el campo y que se va a vivir a la ciudad, esta población tiene que vivir en alguna parte. Por tanto, va a haber una necesidad de hogar, unas necesidades de vivienda y de vivienda digna, como dice acá, ante el crecimiento urbano, ¿ya? Las ciudades anteriormente en el siglo XIX no existían de manera ampliada. ¿Existían? Sí, había ciudades en el siglo XIX, absolutamente, ¿ya? Pero no era el tipo de población no era absolutamente urbana, sino que la población era más bien ligada al campo, a los sistemas rurales, ¿ya? Pero en el siglo XX la gente comienza a migrar, se comienza a trasladar hacia las ciudades y estas ciudades no están preparadas para recibir esta población y por tanto se comienza a desarrollar una necesidad de vivienda frente al crecimiento urbano, ¿ya? Obviamente, esto también va a incidir en el trabajo, ¿cierto? Porque si hay más población que se está moviendo a la ciudad, van a exigirse, ¿cierto? Obviamente, mayores oportunidades laborales. Y si tengo un alto contingente de trabajadores, tengo que, en este sentido, tengo que desarrollar una protección laboral y derechos laborales, ¿ya? Desde este momento comienzan a surgir todo lo que van a ser los códigos de derechos laboral, de protección laboral, que en el siglo XIX no existían, o sea, nadie protegía al trabajador de la cantidad de horas que trabajaba, nadie protegía al trabajador sí, déjame terminar un poquito acá. De los Ya. sueldos, ¿cierto? Nadie regulaba el trabajo de las mujeres, nadie regulaba el trabajo de las infancias, etcétera, ¿ya? Entonces, en este periodo comienza a desarrollarse en el siglo XX protección laboral normativa, leyes asociadas a los derechos de los trabajadores. Y en este caso también vamos a tener una exigencia a la participación. Ya yo les decía que en el siglo XIX y con la formación del Chile republicano, los que tomaban las decisiones era la élite,
los grupos de poder, ¿cierto? Pero en el siglo XX esto empieza a cambiar, ¿ya? La población, como empieza a aumentar, va a exigir tener voz, voto, participación en las decisiones del país, ¿ya? O sea, los grupos sociales exigen decidir y ser parte de las decisiones del país, ¿ya? Y esto se da en el siglo XX, ¿ya? Por tanto, ¿qué implica esto? Si yo estoy teniendo una población que me está exigiendo demandas sociales, el Estado, que es quien regula todo el país, va a tener que, como dice acá abajo, asumir nuevas funciones, ¿ya? Va a tener que cambiar un poco su rol. Y, por tanto, se van a fortalecer también las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de los estudiantes, ¿ya? Porque si tengo escuelas llenas de estudiantes, los estudiantes también van a ser actores sociales. Las mujeres, ¿ya? Las mujeres en el siglo XIX estaban dedicadas netamente al trabajo doméstico, ¿ya? Y en el siglo XIX las mujeres van a comenzar a salir a trabajar. Por tanto, el espacio laboral va a comenzar a ser compartido tanto por hombres y por mujeres, ¿ya? Y por tanto, las mujeres también van a exigir derechos laborales, ¿ya? Protección a sus derechos laborales y también van a comenzar a cuestionarse también el hecho de que su función solamente esté dedicada al rol de la casa, al rol del cuidado de los niños, etcétera. Y también vamos a tener que los grupos de pobladores y vecinos también se van a empoderar, ¿cierto? Para poder obtener mayor participación política y social. Dígame nomás, ahora sí. ¿Está todavía la persona que quiere hacer su pregunta? ¿No? Ya, vamos entonces con los actores sociales. Ya cuando hablamos de actores sociales nos preguntamos siempre quiénes participan en un cambio social, ¿cierto? Y un actor social, dijimos anteriormente, que es una persona, un grupo que participa activamente en los procesos históricos, pueden ser individuos, organizaciones, comunidades, etcétera, ¿ya? Ya hemos visto bastante lo que son los actores sociales, ya los voy a mencionar más rápidamente, ya en este caso son las autoridades, ¿cierto? Quienes van a ser los gobernantes, los ministros, los funcionarios que toman las decisiones políticas, ¿cierto? Pero también los actores son los trabajadores, ¿ya? O las organizaciones laborales que demandan los derechos y las mejores condiciones, ¿cierto? También van a ser los estudiantes, ¿cierto? Que van a ser las personas jóvenes que participan en movimientos sociales culturales y también las mujeres y los pobladores, que en este caso son los grupos que van a exigir inclusión, vivienda, participación política, etcétera, ¿ya? Aquí un elemento que nos hace poner la atención es que hay un error frecuente que es nombrar actores sociales sin explicar su participación. Entonces, cuando yo nombro un actor social, siempre tienen que indicar qué fue lo que hicieron o qué es lo que están demandando o cuál es su participación dentro del proceso histórico y por qué son relevantes estos actores sociales. Vamos aquí a la parte de la actividad 2, ¿ya? Que es la línea de tiempo orientadora, ¿ya? Nosotros la vamos a revisar de manera general y ustedes después, ¿cierto? Responden las preguntas, que es la actividad 2, ¿ya? Como dice aquí, línea de tiempo de la independencia a las demandas sociales. Entonces acá nos va a dar algunos hechos históricos relevantes que nos permiten entender todo el proceso del siglo XIX y XX. Ya acuérdense que el hecho histórico es el acontecimiento específico, pero si yo junto todos los hechos históricos voy a poder entender el proceso completo, ¿ya? El proceso en este caso es de 200 años, porque estamos revisando siglo XIX, siglo XX. Entonces, la línea de tiempo que nos muestra acá es de la independencia a las demandas sociales, o sea, del siglo XIX al siglo XX. Y acá dice, observa los procesos principales, recuerda, la historia se comprende por procesos, no solo por fechas aisladas. El primer hecho histórico que nos da es la independencia, ¿ya? Que va del 1810 al 1818, donde aquí nos muestra que en este periodo de independencia se busca la autonomía y la organización política inicial, ¿ya?
1810-1818 es el periodo inicial del siglo XIX, ¿ya? Proceso de independencia. Después del proceso de independencia vamos al segundo periodo, que va de 1820 a 1830, ¿ya? Y a este periodo se le denomina organización republicana, ¿ya? Donde, ya como vimos anteriormente, se definen instituciones, leyes y autoridad estatal. Aquí, en este periodo, es cuando los actores sociales de esa época se preguntan ¿qué hacemos con este Chile independiente? ¿Cómo organizamos la república? Y aquí en este periodo tenemos que elegir o comienzan a elegirse los primeros presidentes, se definen las primeras instituciones chilenas, las primeras leyes, las primeras autoridades, etcétera, ¿ya? En el tercer periodo nos muestra la segunda mitad del siglo XIX. Cuando yo hablo de la segunda mitad del siglo XIX, para que lo anoten por ahí, ¿ya? Me estoy refiriendo a la mitad del siglo XIX hacia adelante, o sea, de 1850 al 1900. ¿Por qué? Porque es la mitad del siglo XIX hacia adelante, ¿ya? Cuando nosotros a veces hablamos del siglo, hablamos de la primera mitad del siglo o la segunda mitad del siglo, ¿ya? Los siglos se pueden, como son periodos de 100 años, nosotros podemos dividirlo en una primera mitad y en una segunda mitad. Cuando yo hablo de la segunda mitad del siglo XIX, repito, me refiero desde el año 1850 al 1900, ¿ya? Entonces vamos a tener que en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Cuando Chile ya estaba independiente y se estaba formando la república, comienza un periodo de expansión económica, o sea, Chile económicamente comienza a ampliar, ¿ya? Empieza a progresar. ¿A través de qué? Del comercio, el transporte, el desarrollo de la minería, ¿ya? El desarrollo de la agricultura y la conexión territorial. Acuérdense que en este periodo nosotros dijimos que era bastante relevante el desarrollo de los puertos, ¿ya? Que me permite conectarme de manera internacional, pero de manera interna empieza el desarrollo del ferrocarril, que me permite conectar, ¿cierto?, a Chile de manera interna, ¿ya? Hasta aquí vamos bien en el siglo XIX. Con el hito 4 vamos a ir al inicio del siglo XX, ¿ya? O sea, ya pasaron 100 años de historia. En el hito 4 comenzamos el siglo XX, ¿ya? ¿Y qué es lo relevante del siglo XX? Lo que se conoce como la cuestión social, ¿ya? Ese concepto, márquenlo, ¿ya? Márquenlo ahí en su línea de tiempo, es muy relevante, porque cuando yo les mencioné que en el siglo XX hay demandas sociales de vivienda, salud, derechos laborales, participación, a toda esa demanda se le va a denominar cuestión social. Cuestión social es un concepto muy importante y la cuestión social es el fenómeno que se da a principios del siglo XX cuando la población de ese periodo comienza a levantarse, a manifestarse, a realizar protestas, etcétera, ¿para qué? Para que sean protegidos sus derechos de vivienda, salud, trabajo, organización, etcétera, ¿ya? A todo ese periodo de demanda social que comienza en el siglo XX se le denomina cuestión social, ¿ya? Después vamos a tener en el hito 5 las décadas centrales del siglo XX, ¿ya? La ampliación del Estado, donde hay mayor presencia estatal en educación, en salud e infraestructura. Y a fines del siglo XX vamos a observar cambios políticos como debate sobre democracia, derechos, participación y memoria, ¿ya? Ahora, esta línea de tiempo que acabamos de recibir, o sea, de revisar, ¿cierto? Les va a permitir a ustedes responder las preguntas que están asociadas en la guía, ¿ya? Aquí vamos a ver lo que es el concepto de causa y consecuencia. Ya acuérdense que la causa es lo que antecede o lo que viene antes y la consecuencia va a ser lo que viene después, ¿ya? Como dice acá, ¿qué es una causa? Ayuda a entender por qué ocurre un proceso.
es el motivo o razón que lo origina. ¿Qué es una consecuencia? Muestra qué efecto produjo ese proceso. Es el resultado o impacto generó. Una misma situación puede tener varias causas y varias consecuencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nos da un ejemplo práctico. La situación o el proceso o el hecho histórico que nos dan es que muchas familias llegaron a las ciudades a inicios del siglo XX, ¿ya? ¿Cuál es la causa o lo que provoca que las familias lleguen a las ciudades? Buscan trabajo, educación y acceso a servicios básicos, ¿ya? Ese es lo que provoca que las familias lleguen a las ciudades. Y cuando las familias están en las ciudades ya, ¿cuál es la consecuencia o lo que pasa cuando las familias llegan a las ciudades? ¿Qué es lo que sucede? O la consecuencia o el efecto es que surgieron problemas de vivienda, de agua y de salud. Los grupos se organizaron para exigir mejoras, ¿ya? Entonces, aquí el error que no puede pasar es que ustedes confundan causa con consecuencia. La causa ocurre antes y explica el proceso y la consecuencia ocurre después y muestra el efecto que produjo ese proceso, ¿ya? Aquí vamos a tener lo que es la comparación entre el siglo XIX y XX, que fue lo que ustedes lograron capturar en la lectura del texto, ¿ya? Aquí lo importante, como dice aquí, es que comparar periodos nos ayuda a reconocer cambios y continuidades en la historia de Chile, ¿ya? Cuando yo comparo algo, acuérdense que siempre la comparación va en base a un criterio en el cual yo voy a comparar y ese criterio me va a ver el cambio, la continuidad entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿ya? Entonces, con respecto a la organización política, en el siglo XIX vamos a tener que la organización política va a estar enfocada a la formación y la consolidación del Estado republicano, ¿ya? Y en el siglo XIX, la organización política va a estar enfocada al mayor debate sobre la democracia, los derechos y la participación, ¿ya? En el caso de la economía, en el siglo XIX, la economía se va a basar en la agricultura, en la minería, en el comercio y en los puertos. Pero en el siglo XX, la economía se va a basar en la industria, en los servicios, en el empleo urbano y en las políticas sociales, ¿ya? En el caso de la participación social, en el siglo XIX, la participación política va a ser limitada porque para gran parte de la población, por lo que yo les decía que en el siglo XIX la participación política era de los grupos de poder, de la élite, ¿cierto? En cambio, en el siglo XX, como va a haber demanda de participación política, va a haber un aumento de las organizaciones sociales y las demandas de inclusión, ¿ya? En el caso de la vida cotidiana, en el siglo XIX, la población va a estar dedicado al ámbito rural, o sea, vamos a tener una población más rural y obviamente el transporte también va a ser mucho más lento. En cambio, en el siglo XX vamos a tener más urbanización, por tanto, la población ya no va a ser tan rural, sino que va a ser una población urbana, ¿ya? Y esta población va a adquirir mayor educación, se van a desarrollar más medios de comunicación y de servicios, ¿ya? Y en el caso del rol del Estado, la organización en el siglo XIX va a ser una organización institucional dedicada al control del territorio y en el siglo XX el rol del Estado va a estar enfocado más bien al ámbito social, o sea, mayor intervención en educación, salud, trabajo y vivienda, ¿ya? Este texto ya lo habíamos revisado, así que lo vamos a saltar, ya que fue la lectura del texto que ya realizamos anteriormente, ya que es el texto que tienen ustedes, ¿ya? Y aquí antes de cerrar, vamos a terminar, ¿cierto?, con una mini práctica de tipo prueba EPJA, ¿ya? Entonces acá, como dice, responde usando la información de los textos, la línea del tiempo y el cuadro comparativo, ¿ya? Descarta las alternativas incorrectas y justifica tu elección. Entonces, la primera pregunta nos dice, la formación republicana se relaciona principalmente con A, la organización del Estado y sus instituciones, B, un fenómeno natural, C, una campaña de salud, D, un cambio climático. La A.
Bien, ¿cierto? La formación republicana se relaciona principalmente con la letra Ah, A, ¿cierto? La organización del Estado y sus instituciones. Muy bien. Pregunta 2. Un actor social del siglo XX, ojo, siglo XX, puede ser A, trabajadores organizados, B, un objeto antiguo, C, un color del mapa, D, una herramienta. ¿Cuál será un actor social del siglo ya. Pobladores. XX? Bien, trabajadores organizados, súper bien. Y la pregunta 3 dice, una consecuencia o un efecto del crecimiento urbano del siglo XX fue A, disminución total de la población, B, nuevas demandas de vivienda y servicios, C, desaparición de las ciudades, D, fin de la educación. Respuesta A, disminución total de la población. Sí. La B. La B. B, muy bien, B. Consecuencia, acuérdense que la consecuencia es lo que pasa después. Entonces nos está preguntando, ¿qué pasó después del crecimiento urbano del siglo XX? Como dijeron ustedes, hubieron nuevas demandas de vivienda y de servicios, ¿ya? Como dice aquí, estrategia. Lee cada alternativa, descarta las que no tienen relación con el tema y elige la que responde directamente con información del texto o la fuente. Acuérdense que en historia las respuestas a veces están en los mismos textos que leemos, ¿ya? Muchas veces la respuesta está en el mismo texto que nos están entregando o en la misma línea de tiempo que estamos observando, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Vamos a la parte del cierre, ¿cierto? Y la reflexión personal, ¿cierto? Acuérdense que para responder bien hay que leer el texto completo, subrayar fechas, actores, causas, consecuencias, ubicar el proceso, ¿ya? Cuando yo ubico el proceso, identifico el periodo en el que ocurre, el lugar en el que estoy hablando, los cambios que involucra, identificar el actor, quién participa, cuál es el rol que tiene este participante y relacionar causa y consecuencia, ¿ya? Explicar por qué ocurrió, o sea, la causa, qué efecto produjo, que sería la consecuencia, y no solo entregar datos aislados, ¿ya? Después ustedes desarrollan lo que es la reflexión personal, ¿cierto? Y la autoevaluación. No sé si tienen alguna duda con respecto a la sesión de hoy. Yo tengo una duda. Sí, O díganme nomás. algo así. Si en el siglo XIX al siglo XX hubo un cambio tan grande, ¿qué fue lo que les motivó para hacerlo? Lo que Porque les... tuvo que haber sido una motivación muy enorme para hacer un gran cambio. Lo que yo te comentaba o lo que vimos en la clase, que la mayor motivación del cambio del siglo XIX al XX fueron las demandas sociales, ¿ya? O sea, que la población en este caso comienza a exigirle al Estado que se haga cargo de las viviendas, de la educación, de la participación política, de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, en cierto modo, el Estado y obviamente todas las personas que trabajan con el Estado, ¿cierto? Con los presidentes, los ministros, tienen que hacerse cargo y tomar un nuevo rol para poder hacerse cargo de las demandas sociales de la población. Sí, lo que me refería a mi pregunta era cómo hicieron esa demanda social. Ah, lo que les decía es que estas demandas sociales se llevaron a cabo principalmente a través de la organización de estas personas, en general en el periodo de cuestión social, por ejemplo, a principios del siglo XX, a través de, por ejemplo, de protestas, de marchas, de manifestaciones, etcétera. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, es que hay alguien que está con el micrófono y está haciendo interferencia y se escucha súper mal. Alguien que hay que bloqueen sus micrófonos, por favor.
Ya. Ya pues, si no hay ninguna duda, espero que le haya servido obviamente esta sesión, que hayan podido lograr entender lo que tiene que ver con cambio y continuidad, con causa y consecuencia. Espérenme un poquito para poder cerrar un poquito. Recuerden que lo que revisamos el día de hoy tiene que ver principalmente con el siglo XIX, que vimos cómo se formaba o qué es lo que estaba pasando en el siglo XIX, y eso en contraste, ¿cierto?, con el siglo XX, ¿ya? Son 200 años, ¿ya? Acuérdense que nos situamos en Chile específicamente, y que eso es como el marco general que después ustedes lo tienen que ir llenando de contenido con respecto a lo que van leyendo en el texto, con lo que van revisando en la línea de tiempo, ¿ya? Ya, Alison, dale nomás con la última pregunta para que podamos cerrar. Em, Cuando se acepta que la consecuencia era como el resultado de algo y la causa ¿Sí? era la razón. ¿Sí? Sí, ¿qué pasaría si la causa, o sea, la razón de algo que pasa por X razón, la consecuencia termina siendo fatal? ¿Ahí Eh, habría otra causa para otra consecuencia o cómo sería Sí, eso? sí, en ese caso cuando hay consecuencias fatales, esa es la consecuencia, po, porque en este caso cuando nosotros vemos causa y consecuencia, no nos detenemos si algo positivo o negativo, ya puede ser amplio, puede ser una causa positiva o negativa y las consecuencias también pueden ser variadas. También va a depender del punto de vista de las personas, porque por ejemplo, si el pueblo en este caso demanda situaciones sociales, participación política, para ellos esa consecuencia de participación va a ser positiva, pero a lo mejor para la élite o los grupos de poder no va a ser tan positiva. Quizás a lo mejor que la población participe no va a ser una consecuencia positiva, sino que va a ser negativa. En este caso va a depender del punto de vista del actor en el cual nosotros nos situemos, ¿ya? En general, la causa y consecuencia no se valora tanto en si es algo positivo o negativo, sino que más bien se valora en base a lo que yo les decía de que se ocurrió antes o se ocurrió después del proceso. Ok, ok, Ya, gracias. súper. Ya, pues que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana, descansen y nos vemos en 2 semanas más, ¿ya? Gracias, profe. Chao, Chao, que estén profe, muy Que bien, tenga gracias. buen fin de semana, cuídense. que esté muy bien. Wow.